Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a este vivo en este día martes. Bueno, no sé qué día es hoy. Me dicen, ustedes me cuentan o me corrigen, ¿no? Un poco vamos a estar hablando de predicciones mundiales, ¿sí? Voy a estar mirando algunos países, algunos pequeños detalles sobre España, Chile. Vamos a ver algunos detalles, sí. Esperen que voy a fijar el mensaje, estamos ahí. Bien, y vamos a mirar algunos detalles sobre estos países para esta lunación, ¿sí? Luna llena en Cáncer y un poco qué es lo que, digamos, qué es la etapa que empieza, ¿no? A través de un cierre de ciclo y que vamos a estar viendo probablemente proyectado en los próximos 6 meses, ¿no es cierto? La última luna llena del año, ¿sí? Cerramos el año. Y bueno, es una luna con una cierta intensidad que habla mucho, ¿no es cierto?, sobre todos los temas que tienen que ver con la crisis interna en diferentes países que van a estar un poco como peleándose, ¿no? Por defender, si se quiere, sus identidades por pertenencia, ¿no? Oponiéndose probablemente a todas las políticas migratorias, ¿no? También vamos a ver una gran crisis de inmigraciones, ¿no es cierto? Mucho, este tema creo que es un poco el tema, ¿no? Y la problemática y la conflictiva entre países vecinos, ¿no es cierto? Entonces un poco se agudizan todos estos aspectos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. ¿Quién se está tomando un mate conmigo? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Y bueno, vamos a ver hoy un poco todo esto más a nivel mundial, ¿sí? Ya anda agendándote el viernes, voy a estar haciendo un vivo de preguntas y respuestas con super chat y los oráculos, ¿sí? Así que va a ser el viernes tipo mediodía, estimo. Así que si tenés alguna pregunta, ¿no es cierto? Lo que sea, y aprovechás ese momento, ¿sí? Eh, este viernes, aprox mediodía, vamos a estar haciendo el vivo de preguntas y respuestas. Lo mismo, tenemos todavía disponible un descuento para todo lo que son sesiones de tarot, de astrología y demás, todos los cursos, ¿sí? Con el código 2024 accedes al descuento directamente desde la página, ¿sí? Si bien ustedes van a ver que la página está toda en dólares, ¿sí? Si vos sos de Argentina, también te va a aparecer la opción para Mercado Pago y la conversión en pesos, ¿sí? Así que les digo porque desde ayer y hoy están escribiéndome mucho para ver que les pasemos la cotización, pero fíjense que ya directamente en la página vos podés ingresar, aplicás el descuento y ya te aparece directamente la opción de Mercado Pago o todo lo que son, ¿cierto?, transferencias bancarias, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar con este tema. ¿Cómo andan todos? ¿Quién está con el mate? Mis amores. ¿Cómo están? Dice, por el amor de Abascal, Carmen, mi vida te quiero. Bienvenida. Ya voy a estar haciéndoles la revolución o mirando un poco a Abascal, no se preocupen, lo tengo recontra presente. Mis amores, bienvenidos todos. Bueno, un poquito para vos, si estás en Argentina, ¿qué te pareció un poco la dinámica de hoy? ¿No es cierto? Mm, muchas más predicciones cumplidas. Y un poco, no sé, fue como raro. Yo no sé si es que tuvieron que hacer una especie de, según escuché, pero vos corregime, porque mucho no pude mirar noticias, pero según escuché algo así como que tuvieron que hacer un fondo de caución y solicitaron poder caminar por determinados lugares, no sé, o algo así. Ustedes me cuentan cómo fue el asunto del día de hoy. Bueno, después fíjense, temitas que yo me anoté. em, Están apareciendo mucho tema de amenazas de muerte a periodistas, ¿no? Cosas que yo ya te lo había anunciado, ¿eh? Te dije, ojo, porque acá
a ver, muchas amenazas a periodistas y fíjense que también hubo ataques a periodistas en la calle hoy, ¿no? Ataques violentos, golpes y demás. Ojo, ¿no es cierto? Por ahí algún que otro periodista bastante reconocido que está recibiendo amenazas de muerte. Atención. Se está agudizando cada vez más el conflicto con Bolivia también, otro tema del que venimos hablando, ¿no? Y bueno, y hoy tuvimos un poco la continuación de la batalla de Starling, ¿no? Acuérdense que la batalla de Starling un poco va a durar en todo el periodo de lo que vimos en Atacir, ¿ok? Entonces, es un poco el periodo en el que vamos a estar inmersos todos estos próximos tiempos. Y como te había anunciado ayer, no sé cuántos pudieron ver el video de ayer, un poco hoy va a ser un encuentro así, ¿no? Pueblo Sol, ¿no? O sea, la gente con el líder y la otra gente con el otro liderazgo, ¿no? Como la oposición y el, ¿no? Y va a haber ahí una batalla. Bueno, está ahí en el pizarrón que me quedó de ayer. Sí. El tema de las comunicaciones se va a poner redenso, ¿no? Los medios y todo lo que sea comunicadores, ¿no? Porque bueno, un poco hay un montón de gente que por ahí no está necesariamente en un canal de televisión, pero bueno, el asunto. Bueno, ahí me escribieron también hoy desde Italia, mis amores, para ver cuándo les iba a hacer algún análisis a Italia, que los amo, los tengo anotados, Italia, en mi corcho ahí atrás, tengo anotado Italia hace un montón de tiempo. Pasa que, bueno, también vieron que la Argentina no para, entonces es como que a veces yo quiero hacer otras cosas y me tengo que poner en la dinámica, ¿no? Dice, no, no sé lo que estás diciendo ahí, ¿no es cierto? Del 2024, 2025. Así que bueno. Hola mis amores, bienvenidos todos los que van llegando. La segunda marcha fue más falsa. Bueno, vieron que van a salir nuevos billetes. Van a salir nuevos billetes de 50.000 y de no sé qué más. Creo de 20.000, no sé. Si ustedes me dicen, pero me parece que vi algo así de refilón. Ah, Milei va a llamar a la consulta popular. Me encanta. La consulta popular, porque de última nos vamos a enterar un poco en realidad qué es lo que la gente quiere, ¿no? ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿No es cierto? Yo me pegué un paseo por las noticias y que las miro más en formato diario, si se quiere, pero esta cuestión de que mucha gente que ya está exportando, mucha gente que está como en esta, ¿no? Em, y fíjense que un poco, bueno, yo ya les había hablado cuando hice el especial en Patreon la semana pasada sobre el tema del piquete, la marcha que, y yo les dije, Saturno va a estar presente, marcando el cerco, marcando, ¿no? Como no los van a dejar llegar, no los van a dejar, ¿no? Y fíjense que es un poco todo lo que viene pasando, ¿no? Como vienen armando estos cercos y están quedando como ahí, ¿no? No están pudiendo realmente cortar todo como hacían antes, ¿no? Y estas situaciones que se vivían, ¿no? Dice, bienvenidos todos los que van llegando. Ahí dice Diego Fernández, dice de 20 y de 50.000 pesos. Bueno, bienvenidos, bienvenidos los billetes nuevos, pues la verdad, tipo andar con esos manojos de plata que son, ¿no? Como para encima no comprar nada, ¿no? Porque tipo llegás en un, ¿no? Como algo así. Yo hace poco tuve que pagar, porque también hay quienes no aceptan, ¿no es cierto?, los pagos blancos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso también es algo que cada argentino se tendrá que preguntar, ¿no? ¿Qué pasa con vos y con tu moral? Pero me pasó de que yo tenía que hacer un pago relativamente importante
y no me aceptaban transferencia. Y tuve que, o sea, tuve que ir como, ¿no? Uno, que ir sacando dinero porque yo no uso plata física, la verdad que no la uso, soy re honesta, yo no uso dinero, el papel no lo uso. Entonces, claro, fue todo un tema porque tenía que ir a buscar la plata, entonces dije, bueno, aprovecho, ¿no? Para ir cada vez que voy al supermercado, saco plata, ¿no? Y voy haciendo así. Bueno, la cuestión es que terminé con un coso que no me entraba en ningún lado. Discreto te hablo, ¿no? Lo podía haber metido en una mochila, pero te quiero decir que no había, o sea, y dije, y me hacen ir con todo este papelerío, ¿no? El peligro que vos corres además llevando todo ese papelerío, porque hay quienes no aceptan los pagos blancos. Digo, y eso me parece que también es una pregunta que tenemos que empezar a hacernos, ¿no? O sea, la gente que te dice, no, solo efectivo, y no te dan recibo, y no te... ¿Y cómo es la historia? ¿No es cierto? Me parece que ahí también hay una pregunta que cada uno de nosotros tiene que hacerse, ¿no? Ese es el tema también. Entonces, un poco, bueno, esta cuestión, ¿sí? ¿Qué más dice por ahí? Bienvenidos todos los que van llegando. Claro, bueno, pero vieron esa doble moral siempre, ¿no? De que defendemos una cosa, pero después vamos y queremos hacer otra. ¿Qué hacemos? ¿No? O sea, entonces hay que rebelarse contra eso, ¿viste? No, ¿sabes qué? Yo te hago transferencia y a mí me das recibo. No, no sé. O sea, algo como medio así. Em, bien, vamos a ver. Esperen. Eh, bien. Ahí ya bloqueé a la señora que se cree que me puede decir a mí cuánto puedo hablar en mi canal. No sé, me encanta. O sea, este es mi canal de YouTube y voy a hablar todo lo que se me canta hablar. Si quiero hablar 5 minutos, hablo 5, y si quiero hablar media hora, hablo media hora. Y si a vos no te gusta, te puedes ir, básicamente. ¿No es cierto? Como la gente está con un nivel hartador, quiero decirlo. Bueno, a ver qué dice. A ver. Claro. Claro, total. Ah, mira, ahí lo que dice Mara. Claro, totalmente, ¿no es cierto? Bueno, vamos a meternos entonces en el tema de la luna. Dice ahí, por fin te veo en vivo. Gracias por tus tableros para Chile, mis amores. Bueno, ahora voy a estar haciendo un poquito, voy a aplicar la luna a Chile y a España, ¿eh? Sí, pero ahí hice lo de los chinos, pero ojo, porque también ellos ahora aceptan mucho transferencia, antes no aceptaban. Y vos ya cuando transferís, ya es blanco, ¿no es cierto? O sea, con cuenta bancaria no zafás de ninguna manera, esto, ¿no es cierto? Desde Chile, mis amores. ¿Cómo andan mis hermanos chilenos? Desde Chile, La Serena, mis amores. Claro, marchan a las 12 del mediodía, no trabajan, total. Yo me hice la misma pregunta. Gente que está marchando entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. No labura nadie acá, pero son trabajadores. No entiendo. No lo entiendo, ¿vos lo entendés? Yo lo entiendo. Así que bueno, se agudiza el conflicto. Ni el loro laburan. Claro, pero se suponía que era una marcha de la CGT, ¿no? Entonces, entiendo. Saludos desde Uruguay, mis amores de Uruguay. Amo Uruguay, amo los uruguayos, son tan, tan hermosa gente. Dice, de todo lo que comentas de Argentina, porque mi novio es de ahí, mi amor. Y sí, y sí. Bueno, pero vieron cómo se está terminando la fiesta, ¿no? Hay algo ahí que está pasando.
¿no? Y para todos los argentinos, yo estoy segura que para vos, eh, un día de cortes y de marchas, pero que se pudo circular, que los colectivos andaban, que el subte no paró, que la dinámica, la gente seguía comiendo en los restaurantes, que después hubo algunos que se pusieron re violentos, obvio. Ahí se pidieron permiso para manifestarse. Todas esas cosas, chicos, ¿viste? Es que estamos como en un nuevo mundo, no sé. ¿No te genera un impacto? Hay algo como que decís, oh my God, ¿dónde estoy viviendo? Que nosotros estábamos acostumbrados al piquete nuestro de cada día, a la marcha de cada día, al acampe de cada día, ¿no es cierto? Y de repente, ¿no es cierto? En 15 días y encima en diciembre. Es un montón. Hay un montón de gente de la política que está trabajando, chicos, en esta época del año. No había ni una noticia política, ni un nada, cero. Solamente el bono del recontrabono y de la impresión de plata. Y fíjate que diciembre estás así, estás así, estás así, estás así, DNU de esto, del otro, aquello, de pum, de pan, de piquete, el coso este para los piquetes, la no sé cuánto, el Ministerio de Seguridad, la policía. ¿Cuándo viste tanta gente laburando de los políticos? En esta época del año es un montón. Ah, es un montón, chicos, es un montón. Estamos en, no sé, es otro país. Bueno, vamos a ver qué pasa finalmente con todo eso, porque al final del día hay que ver qué va a pasar con todo eso, ¿no? Bueno, voy a estar haciendo después el tablero del DNU, todo el mundo me lo pidió, así que voy a estar haciendo luego el tablero del DNU, ¿está? Bueno, voy a compartirles pantalla y vamos a mirar un poco el tema de la luna. Esperen que tengo que abrir esta para que me la tome acá. Perfect. So, vamos a mirar un poco este tema. La luna, ¿sí? La luna llena del 27, en algunos lugares fue ayer noche, bueno, 26, 27, y vamos a mirar un poquito. Hola Marcela, mi vida. Vamos a mirar un poquito a nivel mundial, ¿sí? Luego voy a hacer una pequeña mirada para España y para Chile. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver un poquito esto. La lunación ocurre, ¿sí? En la foto de la carta con un ascendente en Libra y tenemos al nodo sur. Entonces, esto ya nos está hablando, ¿no es cierto?, de un periodo de el fin de las negociaciones, el fin de muchos pactos y acuerdos a nivel mundial, el fin de la armonía y el fin de la paz, ¿no? Esto venimos hablando mucho y el 2024 va a ser un año realmente muy marcado por esta energía de el fin de la paz en el mundo, ¿no es cierto? Ya tenemos 2 conflictos en marcha y yo creo que esto va a ir increyendo, ¿no? Entonces, como te digo, un ascendente en Libra, pero que tiene la característica, porque Libra nos podría hablar de un momento del mundo que busca armonización, busca la paz, busca la justicia, mucho los temas de leyes, de justicia, ¿no es cierto? Y de todos estos conglomerados internacionales, ustedes saben a qué me refiero. Ustedes saben a qué me refiero. Todos estos conglomerados que supuestamente son agrupaciones que defienden los intereses del mundo, ¿no es cierto? Las Naciones Desunidas, no sé, los derechos de algunos humanos y todas estas características, ¿no es cierto? Donde me parece que hay mucho tema acá de conflictos que se van a generar. Y tengan en cuenta que, como dije, el nodo sur en Libra, el nodo sur es cerrar un capítulo para siempre, dejar algo en el pasado para siempre. Y a mí me parece, como dije, que la armonización a través de ciertos pactos, acuerdos y tratos, por eso pongo tan en tela de juicio estas organizaciones internacionales que o bien van a sufrir una gran depuración o bien van a tender a desaparecer, ¿no? Y no está, ya sé que hay muchos que van a estar diciendo, esta chica está loca. Bueno,
ya lo dijiste con otros temas y ya viste que se cumplió. Así que con esto va a pasar lo mismo. Ahí me dicen un especial de Perú y de Francia. Vamos a hacer. Bueno, Francia, prepárense porque se viene Plutón en Acuario. Vamos a estar hablando de vuelta de Plutón en Acuario, ¿no es cierto? Vamos a poner acá Francia y a Perú. Bueno, tengo muchos países, ya me voy a sentar a mirar, pero quiero que sepan que como les expliqué ayer en un pequeño adelanto de esta lunación a nivel mundial, habíamos visto un poco luna llena en cáncer, cáncer, las identidades por pertenencia de los pueblos. Cáncer regente la luna, el pueblo, las sociedades y todo lo que significa ser de una identidad, pertenecer a una tribu, ¿no? En oposición directa con sus líderes, con los soles, por eso es una luna llena, ¿sí? En oposición directa con sus líderes que están en Capricornio. Capricornio, las estructuras políticas de los países y, o casualidad, está bien, o casualidad, Plutón ingresando en Acuario directo, ¿no es cierto? Iniciando ya un poco su camino sobre este signo, el 20 y pico, 24, si mal no lo digo, de enero, la Revolución Francesa, y eso se va a expandir por todas partes del mundo. Entonces yo quiero saber si a vos te parece casual que estos hechos se acoplan. Como digo siempre, la astrología es perfecta y nos va llevando y nos va preparando para esos caminos. Ahí me piden un especial de Estados Unidos, mis amores, sí, se los recontradebo. Bueno, entonces, ¿me siguen ahí un poco? Mi vida, gracias a vos, María Núñez. Claro, ahí mi Diana dice, ¿no? Bueno, Diana, vos me decías lo de Argentina que es ascendente en Libra, pero fíjense que yo ayer les hablé de esta lunación en la Argentina, ¿eh? El video que hice ayer, vayan a verlo, ahí les hablé de esto, ¿sí? Bueno, entonces, un poco como les digo, acá se abre un periodo de 6 meses. Se abre un periodo, luna llena cierra un ciclo, y lo que cierra para mí es un ciclo de identidades por pertenencia y los pueblos se van a rebelar contra sus líderes, ¿no? Por eso un poco yo les puse esto de la crisis de inmigración, la crisis migratoria, la crisis interna, ¿no? Que cada país va a estar teniendo su propia revolución francesa, ¿no? Y los problemas con los países vecinos, porque cuando a vos se te agita el avispero adentro, mi amor, ya todos tus acuerdos, tus pactos y tus tratos y tus vínculos con esos conglomerados internacionales fantoche, los vas a tener que, dos besitos, se llamaría la película. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces viene un momento, les digo que el 2024 a nivel mundial va a ser un momento realmente intenso y crítico. Yo ya les hice un video donde les hablé de las cartas que van a regir este año y teníamos un poco la energía del ataúd, grandes finales para muchas cosas, grandes finales también para todo lo que es un poco los liderazgos, ¿no es cierto? Y teníamos un poco también la energía de la justicia, fíjense, ascendente en Libra, la justicia, las leyes, los pactos, los tratos y los acuerdos, los tratados internacionales y estos conglomerados que solamente defienden sus intereses personales, ¿no es cierto? Y la fuerza, se van a estar midiendo la fuerza, o sea, quién es más que quién puede más que quién aplasta a quién, la fuerza. Esas son las cartas que rigen el año y nosotros vamos a cerrar el 2023 con una luna llena, cierre de un ciclo, las identidades por pertenencia y los pueblos que se van a empezar a rebelar contra sus líderes que ya no los representan, ya no los representan. ¿Está bien? Entonces, ascendente en Libra con el nodo sur. Es el fin de algo. Es el fin de algo que tiene que ver con la energía de Libra a nivel mundial. Todo lo que tenga que ver con enemigos declarados,
Así que acá hay muchos que van a dejar de estar en una sintonía como de, bueno, nos odiamos, pero hacemos de cuenta que, ¿no? Empieza ahí una especie de batalla campal, pero también un periodo donde, como te dije, todos esos supuestos pactos internacionales van a empezar a caerse como un dominó. Em, entonces, tenemos acá también, fíjense en esta luna, qué interesante la línea de la oposición. Sucede desde la casa 9 en el signo de Cáncer, de quien la luna es regente. Entonces, este periodo que se inicia en los próximos 6 meses va a tomar mucho protagonismo el pueblo, los pueblos, las sociedades, ¿sí? Entonces vamos a ver grandes manifestaciones, levantamientos, probablemente de gente en diferentes partes, ¿no? Y mucho también quiero decirles temas del clima, porque la luna es el regente de los cambios climáticos también y tiene mucho que ver con el abastecimiento, ¿no es cierto? Los recursos de la tierra, los recursos naturales y un poco la calidad de vida, ¿no? De cada ciudadano en su país, ¿está bien? Entonces, estos temas van a ser los temas que abren el año y los próximos meses. Em, yo creo ahí, la luna en casa 9 nos habla, la casa 9 tiene mucho que ver con las fronteras, por eso les digo, este tema de las inmigraciones descontroladas que van a generar caos, van a generar caos. Y siento que mucha gente se va a rebelar contra eso, ¿no es cierto? Y va a exigir de sus líderes medidas más drásticas, ¿no? O medidas de otro tipo, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que ahí hay algo, ¿no? Donde toda esta cuestión de el asilo y demás, se va a empezar a poner esto muy intenso, ¿está bien? Entonces, vamos a ver qué más. Esperen un momento. Bien, ok. Entonces, vamos a ver qué más. Entonces, un poco como les digo, em, la luna en la casa 9, ¿no? Todos los temas de fronteras. Esto también nos habla de masas de gente en las fronteras. O sea, la luna, gentes, 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 gentes en las fronteras, ¿no es cierto? Mucho ese tema, ¿está bien? Y fíjense que la luna, como dije, en una oposición al sol, ¿sí? A los líderes, ¿sí? A los liderazgos, ¿sí? En la casa número 3. La casa número 3 nos habla de carreteras, caminos, pactos y acuerdos comerciales, comunicaciones, medios de comunicación, libertad de expresión. Y nos habla también la casa 3 de todos los vínculos con los países vecinos, ¿sí? Y fíjate que, como digo, para mí el pueblo y estas masas de gentes que se van de un país al de al lado, el de al otro, ¿no es cierto? Como toda esta cuestión, yo les digo, esto se viene una batalla campal con estos temas, ¿está bien? Y el pueblo le va a exigir a los líderes tomar otras medidas. Fíjense también qué interesante, los líderes van a querer tomar control de esas fronteras, ¿sí? Y nos está quedando también en casa número 3 Marte con Mercurio retrógrado. Yo creo que este puede ser un periodo de muchos accidentes en las calles, las carreteras. A ver, la casa 3 tiene todo que ver con los viajes cortos, ¿no? Pero todo lo que son medios de transporte, ¿no? Ya sean aviones, ya sean barcos, ya sean lo que sean, ¿está bien? Los medios de transporte. Pero son muchos los temas de las carreteras, los caminos, ¿no es cierto? Accidentes de autos, no sé. Hay mucho tema de esto, ¿no? Probablemente puede haber mucho tema de fuego en las carreteras, ¿no es cierto? Como una cosa descontrolada ahí, ¿no? Que se activa, ¿no? Em,
Y me parece que esto va a estar afectando bastante, ¿no? Por otro lado, también esto nos está hablando, ¿sí? De Marte, Mercurio retrógrado. Yo siento que va a haber una dinámica donde toda la comunicación entre estos países vecinos, ¿no? Va a ser insuficiente, porque justamente Mercurio nos quedó retrógrado. Entonces puede haber algo ahí como de que las comunicaciones van a estar un poco complicadas y trabadas, llegar a diferentes, no sé, acuerdos ¿no? Va a estar bastante difícil también, ¿no? Entonces, entre los países vecinos empieza más una dinámica de agresión, si se quiere, y la comunicación va a estar limitada, ¿sí? Por otro lado, también decirles que la casa número 3 representa las calles como tales. Entonces, ya Marte, ¿de qué te está hablando? Te está hablando de una gran activación de alborotos, eh, de disturbios, de manifestaciones, ¿no es cierto? Y me parece que esto lo vamos a ver en muchas partes del mundo en este ciclo que se está abriendo para los próximos meses con esta luna llena. La era de las revoluciones. Y por otro lado, fíjense también qué interesante que nos queda todo esto en Sagitario, ¿no? Sagitario, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con la justicia, tiene que ver con las migraciones, los inmigrantes, tiene que ver con las leyes, tiene que ver también con todos los temas de fronteras. Así que a mí me parece que se viene toda una cuestión de fronteras altamente armadas y también muchos problemas en las fronteras, fronteras violentas, y creo que eso va a complicar mucho el tema de los caminos y de la circulación y de esos viajes, ¿no es cierto? ¿Se entiende a lo que voy? Entonces lo veo como un ambiente muy complicado a nivel mundial. eh, y Marte, como digo siempre, nos trae un poco el caos, ¿no? Entonces una casa 3 y es una casa como, te diría, uf, un poco intensa para que Marte quede, ¿no? Así que la era de las revoluciones, las batallas ideológicas, filosóficas, no es solamente en Argentina, esto me parece que va a empezar a pasar en todas partes del mundo, las batallas ideológicas, filosóficas, donde el pueblo va a reclamar, ¿no es cierto?, nuevos liderazgos que representen más esas identidades por pertenencia que se han ido perdiendo, ¿no? Y esto me parece que es la clave en este momento, ¿sí? Por otro lado, fíjense que nos quedó Pluti, San Plutón, nos quedó en la casa número 4 y esto ya es un problema, ¿no? Porque la casa número 4 es un poco este lugar, ¿no? De los pueblos, de las sociedades, de las identidades por pertenencia, de los lugares públicos, los monumentos públicos, todo lo que tenga que ver con la tierra, ¿sí? Plutón nos está quedando en un bastante mal aspecto con Júpiter, ¿no? Y a mí me da la impresión de que esto nos va a traer algún tipo de superabundancia de, ¿cómo decirte? De mi perro. Ese es mi perro. Pocho, vení acá. Bueno, ese es mi perro. Entonces, vení acá. No para. Bueno, como les decía, entonces, Plutón desde la casa 4 va a estar trayendo para mí mucho tema de superabundancia de temas del clima, ¿no? Temas del clima, temas de la tierra, ¿no es cierto? La tierra como tal está siendo depurada, ¿no? Es como que la tierra va a sacar todo lo tóxico para afuera.
¿no? Se me ocurre esto, la Tierra va a sacar cosas tóxicas para afuera, ¿no? Entonces, para que el ambiente, para que el ecosistema se depure, me da la impresión de que vamos a ver mucho tema de tóxicos, intoxicación, eh, no sé por qué a mí se me viene esto, ¿no? Como toda esta limpieza, ¿no? Pero primero trae toda la mugre para afuera. Entonces, sí, volcanes yo creo que van a estar a full, creo que va a haber mucho tema de tierra agrietada, ya se los dije, eh, mucho tema. Hay algo que va a estar saliendo de adentro de la tierra, saliendo, sale para afuera, ¿no? Como no sé. Y no me gusta para nada la posición de Neptuno, porque Neptuno, mm, a ver, Neptuno es un poco esto de, en la casa 6, la casa de la salud del planeta, y Neptuno nos habla de intoxicaciones de bichos, de gases, contaminación del agua, nos habla de mucho el tema de las enfermedades autoinmunes, las alergias, mucho el tema también, me da la impresión, bueno, respiratorio ya lo habíamos hablado, porque es un Neptuno que está trabajando en un muy mal aspecto con Mercurio. Pero decirles que Neptuno en las 6, Neptuno es el planeta del caos, ¿no? El caos, de la confusión, es el planeta de los bichos, del contagio, ¿no? Y Neptuno quedó en la casa 6, la salud del mundo. ¿Se entiende a lo que voy? Bueno, yo realmente no me pongo a ver lo que otros astrólogos dicen, chicos, así que eh, hay algo ahí recontra denso que va a venir. Y por otro lado, también la casa 6 tiene mucho que ver con los trabajadores, tiene que ver con las condiciones del salario. Y ya Neptuno, ¿qué te está diciendo? Neptuno te está diciendo que se viene en el mundo. Ahí me gusta lo que dice Flanfein, no sé cuánto. Mareas rojas, aguas tóxicas. Bueno, sí, Neptuno puede traer todo eso, ¿no? Neptuno es la infección, ¿no? Son infecciones, es contaminación, ¿no es cierto? Como... Y piensen que Plutón está sacando de abajo de la Tierra la mugre, porque dice hay que limpiar el centro de la Tierra, hay que limpiar, ¿no es cierto? Fíjense por otro lado, qué interesante. em, Como dije, el caos que se va a generar con los trabajadores, los salarios, las condiciones del salario. Neptuno, chicos. Neptuno. Neptuno va a generar un momento donde nadie va a ver en claro qué puede pasar con su trabajo, cuánto puede ganar, si le va a alcanzar, si no le va a alcanzar. Si... Esto a nivel mundial, chicos. O sea, no estoy hablando de Argentina en este momento. ¿Está bien? Eh, Fíjense que Neptuno está en una cuadratura a Marte, Mercurio. ¿Qué te está diciendo? El caos que se va a generar con todo lo que son los trabajadores, las condiciones del salario, estos temas de salud mundial, Neptuno.
van a generar esas revoluciones en la casa 3: levantamientos, alboroto, disturbios, manifestaciones, movilizaciones, ¿sí? Y van a generar un fuerte control ahí, ¿no? Marte en las fronteras, con los países vecinos. No estamos pudiendo dialogar con los países vecinos, entonces te mando directamente al ejército. ¿Se entiende a lo que voy? Esto es muy importante. Esto es muy importante, ¿eh? Entonces, el clima mundial para este periodo que se abre se viene recontrapesado. Recontrapesado. Lo que pasa es que los pueblos se van a estar levantando. Se viene la era de las revoluciones, chicos. Y acá es, corre por tu vida, ¿viste? Corre por tu vida. ¿Qué quieren que les diga? Urano nos quedó en la casa 8. Urano, planeta complicado porque es impaciente. Y en la casa 8, que es la casa de la muerte, de los cementerios. La casa 8 ya nos está hablando Urano en Tauro. Muchos movimientos de tierra que van a traer muchas muertes. eh, Mucho rayo intempestivo, tormenta perfecta, ¿no es cierto? Mucha tierra movilizada, ¿no? Y hay todo un proceso en este trabajo que Plutón está haciendo de depurar la tierra, sacando la mugre, lo tóxico para afuera. No sé por qué, pero me imagino como, no sé, se me vienen imágenes bastante complicadas de comunicar. La verdad se los voy a decir. Entonces, haciendo tan mal aspecto, ¿no? Como con Júpiter en la Tierra, Júpiter en Tauro. Hay algo que yo creo que el mundo se va a ver desafiado a resignificar los valores de la Tierra, el cuidado de la Tierra, del ecosistema, de los recursos naturales. Em, y se viene algún tipo de cuestión, yo creo, muy intempestiva con el tema de las economías, algún uranazo que va a traer como un cimbronazo así, bastante complicado con las economías, ¿sí? Okey. Entonces, re intenso. Fíjense por otro lado que Venus, que es la economía, tiene mucho que ver con las finanzas y los bancos, nos quedó en la casa número 2. Una economía que va a ser transformada, la economía mundial, ¿no? Y los símbolos de la economía mundial que van a estar sufriendo una transformación, un poco en un sextil con Plutón, ¿no? Que al terminar de derrumbar ciertas estructuras, se viene una nueva forma económica, ¿no? Como una nueva forma de usar el dinero, de los recursos, ¿no es cierto? Una nueva forma, ¿no? Venimos hablando mucho de esto. eh, y por otro lado, fíjense cómo es una Venus que está haciendo una cuadratura a Saturno en la 5. Entonces, yo creo que también hay una cuestión de esta depuración de la economía, de las finanzas, de estos símbolos económicos que van a estar limitando mucho a la gente a poder usar sus recursos o a tener recursos para actividades más, no sé, la casa 5, ¿no? Actividades más de disfrutar, de salidas, de viajes, de vacaciones, de cine, de teatro. Es como, siento que la gente va a estar muy restringida en esos aspectos, justamente porque se les está depurando, se les está desintegrando la economía en las manos, ¿no? Eh, y bueno,
si lo analizamos todo junto, como siempre, todo encaja, ¿no? O sea, Neptuno generando un caos en el salario y en los trabajadores, que se van a estar movilizando, la era de las revoluciones, el pueblo diciendo basta, defiendan lo que significa ser argentino, italiano, venezolano, no sé, o sea, los pueblos van a empezar a exigir de sus líderes otra representación, algo distinto, ¿no? Por eso se viene la era de las revoluciones, ¿no? Y no me sorprendería que todos estos temas de superabundancia, de eventos naturales, catástrofes naturales, van a generar un cimbronazo económico mundial, ¿no es cierto? Urano en tierra, ¿no es cierto? En la 8, ¿no? Así que bueno, chicos, esta luna abre un periodo muy denso que nos está un poco marcando los próximos meses, ¿no es cierto? Los próximos 6 meses. Em, y ya venimos hablando de que el 2024 va a ser un año muy difícil, que yo ya te vengo diciendo, vas a pedir que vuelva el 2023. Así que, como les digo siempre, si vos buscas buenas noticias, vas a tener que ir a Disney Channel. Por acá, por ahora, no hay buenas noticias. Y la verdad es que se viene todo bastante convulsionado. Y lo que más me interesa es que prestes atención a una cosa, que es un poco lo que les expliqué ayer también, pero vuelvo a explicártelo, ¿sí? Antes de meterme un poquito con algunos países. Pero como les decía, Cáncer, regente la luna, o sea que es la luna 2 veces, ¿está bien? Porque es una luna en su regencia. La luna a los pueblos, las identidades por pertenencia de esos pueblos, en oposición al Sol, los líderes estancados en Capricornio, las viejas estructuras que Plutón viene derribando. ¿Está bien? Entonces, acá se cierra un ciclo donde los pueblos le van a decir a los líderes, flacos, hagan algo, nos estamos cayendo del tablero. Y oh casualidad, Pluti ahora va a ingresar en Acuario. Las revoluciones. Las revoluciones, Plutón en Acuario, los nuevos liderazgos, Plutón en Acuario, el mundo del desapego, Plutón en Acuario, el mundo tecnológico, Plutón en Acuario, la innovación, ¿no es cierto? Plutón en Acuario, los nuevos líderes de las masas y la Revolución Francesa. Así que yo diría que es este momento de cierre de año, como que bueno, disfrutá de esta pequeña paz, porque ya los gigantes se despiertan. Perdón. Bueno, vamos a ver un poquito, esperen que voy a mirar acá y te voy a compartir eh, Chile. Vamos a ver Chile y un poquito la luna esta, cómo le cayó a Chile. Ok. ¿Quién me cuenta cuántos hermanos chilenos tengo en la sala? Vamos a ver. Turu, turu. Luna llena. Bueno, Chile. Vamos a ver, ahora te comparto 2 o 3 cositas que les voy a mostrar. Chicos, Alemania, pueden ir a ver el video que hice en mi canal en inglés. Yo se los compartí acá y ya tengo todas predicciones cumplidas con Alemania, con todo lo que dije en ese video. Tremendo Alemania. Tremendo Alemania. Tremendo. Así que vayan a verlo.
Bueno, les voy a compartir acá un poquito Chile, ahora les comparto España, esperen. Bueno, Chile, esta luna, tema importante, me parece acá para Chile, fíjense cómo quedó mucho el tema acá crítico, ¿no? Con el tema de la ley, ¿no? Y todo eso que tuvieron ustedes el plebiscito, ¿no? Como con ese líder herido, con Quirón, ¿no? Mucho pueblo que yo creo festejó, pero también mucho pueblo que esto lo vive con mucha angustia y preocupación, parte de la fortuna infortunio, y el nodo norte, todo lo que Chile tiene que aprender en esta etapa de este liderazgo herido, ¿no es cierto? Y de todo este proceso que vivieron, ¿no? Por otro lado, fíjense que la casa 8, esto es lo que me parece que Chile más tiene que estar en alerta. La casa número 8, que es la casa de la muerte y la transformación, de los cambios violentos, los impuestos, ¿no es cierto? La deuda del país. Y quedó Neptuno, que es esta energía de caos y de cosas poco claras, también las ideas social comunista populista, y atrás lo viene corriendo Saturno, las ideas de derecha, más conservadoras, y Saturno que quiere poner orden dentro del desorden y del caos. Entonces, acá me parece que para Chile empieza un periodo donde mucho el tema de impuestos, mucho el tema de las pensiones, las jubilaciones, mucho el tema de la deuda que el país tenga o haya tomado, ¿no es cierto? Mucho el tema de malversación de fondos, cosas que, les digo, Neptuno viene haciendo de las suyas y todo esto va a complicar mucho la economía chilena. Por otro lado, fíjense, Saturno, que viene a poner orden, Saturno va a empezar a pedir cuentas, va a empezar a pedir que se le rindan cuentas de lo que se hizo con el dinero, de en qué se gastó, de para qué se está usando, pero también Saturno te está marcando un momento de gran ajuste en la 8, un momento de gran ajuste y un momento de parate. Si hay hermanos chilenos que están endeudados, si te endeudaste Chile con la tarjeta, se te va a venir mal el asunto, ¿eh? Mal el asunto porque Saturno te va a pisar la tarjeta y te va a decir, empezá a pagarme. ¿Se entiende a lo que voy, Chile? Se viene re complicado el asunto para mis hermanos chilenos que los amo. Eh, Fíjense que mucho de esto también son cosas que vimos en el tablero que les hice el otro día, ¿no? Fíjense también qué interesante la luna negra que les quedó en 2, Chile. El miedo, mucho miedo, Chile con los recursos, las finanzas, en Virgo. Todos los temas, Virgo tiene mucho que ver con el Excel de la realidad, ¿no? Y, y la luna negra trae angustia, miedo, trae preocupación, trae amenaza, ¿no? Eh, Me parece que ahí, bueno, viste, hay una cuestión que para Chile se viene muy denso el tema económico. Por otro lado, vamos a tener un poquito la energía de Venus en 4, que es un poco esta cuestión de la calidad de vida de Chile, que está siendo depurada y transformada, porque Venus está en Escorpio. Cuando Venus está en Escorpio, viste, hay una cuestión ahí como de, bueno, todos los temas de la tierra, ¿no? De los recursos de la tierra. Pero Venus está en una cuadratura con Saturno desde la 8. Entonces, lo que yo siento es que el chileno va a querer como disfrutar de su dinero o de sus recursos para ciertos fines y Saturno te va a decir, no te alcanza. ¿Se entiende a lo que voy, Chile? Como que viene un momento de ajuste, de restricción, ¿no?
y Venus está siendo depurada. Entonces, probablemente muchos chilenos van a tener que depurar su situación económica o depurar para qué usan sus ingresos, en qué estás invirtiendo, ¿no es cierto? Y todas estas cosas, ¿no? Bien, vamos a ver qué más. Bien, se me hace Chile también que van a tener muchos temas climáticos, de agua especialmente, ¿no? Como de temas de inundaciones o algo así que va a afectar mucho la tierra y los recursos de la tierra, en Chile. Y bueno, y la luna que se está oponiendo al sol, ¿no? Eh, una luna en 12, las miserias reveladas. Siento que la luna va a pedirle cuentas al sol también, ¿no? Eh, una luna que al estar en 12 se va a sentir inmersa en el caos, ¿no es cierto? Eh, y esto me parece que es como que se le va a pedir al sol que o que tome medidas o que haga algo o que rinda cuentas, ¿no? Como algo medio de esto, ¿no? Bien, vamos a ver qué más. Vamos a mirar un poquito también a España con este tema. A ver, España. La luna llena de España. Bueno, a España le está quedando muy característico, esperen, muy característico el tema de la ley, todo lo legal. ¿Qué pasó, chicos, en España con todo el tema de la amnistía y qué está pasando en este momento? Pues me cuentan. Pero bueno, la luna llena en cáncer, fíjense cómo a España le activa mucho la casa 3. Va a estar muy difícil el diálogo, mucho pueblo que se está oponiendo a un líder que se está queriendo como a un líder que pertenece a las viejas estructuras, ¿no es cierto? Y que es como que está ahí, ¿no? Como yo te diría, como si fuese que lo martillaron al tipo. No sé, como algo medio así. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, España está re complicado. Mucho tema de calles en España, se abre un capítulo acá con esto también, mucho tema de calles, mucho tema de Marte en la calle, ¿no? Eh, Va a estar difícil el diálogo también en España, Mercurio retro te queda para los próximos meses, ¿ok? Y tenemos a Plutón en la 4, ¿no? Plutón en la 4, España yo siento que está siendo transformada y depurada desde sus bases. Hay todo un sistema de España viejo, con viejas estructuras, ¿no es cierto? Y viejos conceptos que está siendo depurado, derribado, ¿no es cierto? Y un poco, a mí me parece que España va a vivir un gran cambio, como una gran revolución interna, ¿sí? Plutón va a sacar a la luz un montón de cosas en España. Muchas cosas van a salir a la luz, España, te vas a enterar de muchas cosas probablemente. Plutón está haciendo un poco cuadratura, como te dije, a Júpiter en la 8 y está Urano en la 8, o sea, España, todos los temas que tengan que ver con impuestos en España, todos los temas que tengan que ver con deudas, si España tiene, y cambios violentos que se vienen como radicales y drásticos, ¿no? Em,
Bien, vamos a ver, esperen, España además, hay toda una cuestión que está pasando en España con el tema más que nada de las leyes, todo lo que es lo legal, los acuerdos y pactos entre las partes, ¿no es cierto? Y se está poniendo muy difícil, eh, ¿cómo decir? Dialogar, llegar a acuerdos que sirvan para todos, algún tema, especialmente con cambio de legislación o algo parecido que va a poner en discusión una herida muy fuerte para España y que va a tener que aprender de este momento. Y fíjense España que les quedó Neptuno en las 6, ¿está bien? Les quedó Neptuno en las 6. Así que se viene un momento difícil para todos los que son los trabajadores, difícil para las condiciones del salario, difícil para la salud española, que se va a ver amenazada por todos los hechos que se susciten en las calles, ¿sí? Siento que va a estar la calle española muy activada, mucho tema de caminos, rutas, carreteras. Probablemente España va a empezar a tener algún tipo de discusión con países vecinos también, algún tipo de conflicto con países vecinos. Fíjense cómo ese Marte hace un trígono a todo ese movimiento complejo de la herida con Quirón, parte del infortunio, fortuna, más el nodo norte, en la casa 7 que son los tratos y acuerdos, ¿no es cierto?, con otras naciones también. Eh, ok. El pueblo español va a estar defendiendo mucho la identidad por pertenencia de España y todo lo que eso significa en sus valores y en sus verdades. Y también, bueno, el tema migratorio me parece que también va a ser un tema para España, ¿eh? Masas de gente que están invadiendo de alguna manera o algo así, ¿está bien? Y que un poco, yo creo que ahí se va a buscar como restringirlo esto un poco, ¿no? Ahora, fíjense que la luna, que es el pueblo, desde la 9 que quiere recuperar esos valores y fundamentos de lo que es ser español, está haciendo una cuadratura al ascendente, que es en Libra, la paz, el diálogo, la armonía, con el nodo sur, un periodo que se cierra. Así que a mí me parece que España va a estar en un momento de agitación, se viene una revolución interna muy fuerte, una crisis económica muy fuerte, a nivel de, especialmente como esto que te digo, el salario, ¿no? La condición del trabajo. Mucha gente con miedo a perder el trabajo, a quedarse sin trabajo, ¿no? Em, y bueno, Urano en la 8, algo de alto impacto que viene para la economía española. Uf, y que se está oponiendo a Venus. Y Venus en la casa número 2 los recursos de España. Es como si fuese que ahí el uranazo que le pega en la 8 no permite que ese dinero pueda realmente llegar o usarse para los fines para los que era necesario, ¿no? Algo de eso. Entonces, ya les digo que arrancan el 2024 ahí como, uff, terremoteados, ¿no? Terremoteados. Está bien. Así que bueno, un momento intenso también para España, ¿eh? Intenso, intenso, ¿no? Bien. Em, bueno, un poco todo eso como en rasgos muy generales, ¿no? Que les cuento un poco, pero te di un montón de información. Y bueno, ¿qué capítulo abre esta luna? Todo esto que te cuento, preparándonos para el ingreso, el reingreso de Plutón en Acuario y la era de las revoluciones, ¿no es cierto? Con Marte muy activo, ¿sí? Haciendo de las suyas.
y generando mucho alboroto. ¿Está bien? Así que bueno, un poco de todo eso. Bueno, mis amores, espero que les haya servido la información. Gracias totales por haber compartido este rato conmigo. Espero que puedas compartir este video. em, y que bueno, si lo estás viendo después, que vayas tomando nota, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a ir comentando luego más adelante. Y bueno, nos vemos en una próxima entrega en estos días. Así que les mando un beso enorme a todos. Nos vemos. Gracias totales.